quiero seguir con la meditación que me propuse para estas charlas cuaresmales. La relación de la humildad con las tres virtudes teologales. Confío en que los que estuvisteis ayer recordéis un poco lo que os dije, la utilidad de hablar de la humildad a aquellos que no tienen fe. ¿Quieres ser Dios? No, pues es inevitable que te conviertas en Dios, inevitable si no crees en Dios. ¿Por qué? Porque inevitable que te pongas en el centro de todo. Es inevitable que si no hay una fuerza fuera de ti que te pone límites, y los únicos límites que tienes sean los que te da la sociedad, pues al final, más pronto o más tarde, dependerá de la persona el nivel, pero tú te conviertes en Dios y quieres que todos vivan a tu alrededor. Si no quieres ser Dios, si no quieres destruir tu familia, vuelve a la fe. Y para los que tenemos fe, os decía, nuestra fe a veces es puramente teórica. Nuestra fe en el Dios Todopoderoso, en el Dios Creador, en el Dios Juez y en el Dios Misericordioso, es decir, el contenido del Antiguo Testamento de nuestra fe, con la virtud de la humildad, aprendemos que tiene que significar para nosotros respeto a Dios y obediencia a Dios. Dios es Dios, yo no soy Dios. No quiero serlo, pero es que además, aunque quisiera, no puedo serlo. Dios es Dios. Hay que volver a hablar del respeto a Dios y de la obediencia a Dios. En una época como la nuestra, o nos ponemos todos en el lado de la barca, contrario hacia donde se inclina la barca, o la barca se hunde. ¿Qué hay que decir sobre la humildad y la esperanza? Dentro de la inmensa ignorancia en que viven los católicos practicantes hoy, pues lo que yo me he encontrado es que cuando pregunto en qué consiste la esperanza cristiana, pocos son los que pueden decir cuál es el contenido de la esperanza y cuál es el origen. ¿Qué se espera? Se espera algo que alguien te ha prometido. Nuestra esperanza está basada en una promesa. ¿De quién? ¿En la promesa del gobierno? Es que hay gente que tiene una capacidad de esperanza inmensa, ¿eh? ¿En quién esperas? ¿Quién te ha prometido? ¿Y qué te ha prometido? Pero primero es ¿quién? ¿Quién te ha prometido? ¿Dónde está basada nuestra esperanza? San Pablo dice, sé de quién me he fiado. Nuestra esperanza está basada en Cristo. De Cristo merece la pena fiarse. Y entonces podemos pasar al contenido. Me fío de Cristo, confío en Cristo, que ha dado la vida por mí. ¿Y qué me ha prometido Cristo? 3 cosas. No lo olvidéis, por favor. Repito, dentro de esta inmensa ignorancia, tenéis que ser capaces de dar razones de vuestra fe y de vuestra esperanza a todos aquellos que os rodean, incluso a los que van a misa. Cristo ha prometido 3 cosas, por lo menos 3 esenciales. Pero hay cosas que no ha prometido, ¿eh? Y algunos justamente se olvidan de lo que ha prometido y se decepcionan porque esperan lo que Cristo no ha prometido. Primera promesa de Jesús. La hace desde el sagrario. Ven a mí tú cuando estás cansado y agobiado y yo te aliviaré. La hace desde el sagrario. La hacía en aquel momento cuando él vivió en la tierra. La hace desde el sagrario. Ven a mí, ven a mí. ¿Cómo estás? Arrastrando los pies, aplastado. Ven a mí, ven a mí. Yo te aliviaré. Primera promesa. ¿Qué no promete? Y ahí es donde viene la confusión. ¿Qué no promete? Yo te voy a quitar los problemas. No lo promete. Dice, yo te aliviaré.
aliviaré. Y añade, carga con mi cruz, que mi yugo es suave, mi carga ligera. ¿Por qué? Porque Él toma tu cruz, la hace suya y después te dice, carga con mi cruz. Pero lo vamos a llevar entre los dos. Sigues llevando una cruz, pero ya no la llevas solo. Ahí viene el alivio. Los 100 kilos de cruz lo llevan, no sé si 50 o 80 y 20 tú. Sigue llevando tu cruz. Tu enfermedad, el problema laboral, la ausencia de la persona que amas, el desengaño, la traición, lo que sea, pero ya no estás solo. Y yo creo que eso cada uno de nosotros sabe por experiencia que el Señor lo cumple. Me daría pena que un católico practicante de esta parroquia que llevamos aquí ya 23 años, mejor dicho 26, teniendo en cuenta el prefabricado, que no supierais esto y que no lo hubieras experimentado. Él te dice, ven a mí tú cuando estás cansado y agobiado y yo te aliviaré. Y lo cumple siempre. Segunda promesa. La segunda promesa es, tus pecados quedan perdonados cuando pides perdón por tus pecados. Dios te perdona siempre. Pero el perdón de Dios no llega a ti si tú no quieres que llegue. El regalo te lo traen, pero el regalo no llega a ti si tú no lo recoges. El regalo, y es regalo, no un derecho, el regalo es la misericordia de Dios, el perdón de tus pecados, ganado por Cristo con su sangre derramada, pero tienes que recibirlo. ¿Cómo tienes que recibirlo? Con la confesión. Abre la puerta de tu casa. Déjale al Cristo misericordioso que entre en tu hogar, que entre en tu alma. Dile, Señor, perdóname. Tercera promesa, la vida eterna. Ha resucitado. Dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y una ilusión nuestra esperanza. Y añade, pero ha resucitado. Hay vida eterna. La hay. Mis padres y mi hermana están vivos. Vuestros familiares que han muerto están vivos. No sé dónde. Confío que en el cielo. Por eso rezo y ofrezco la indulgencia. Pero están vivos. Hay vida eterna. ¿Qué tiene que ver la humildad? Esto que os he dicho es el contenido de la esperanza, el contenido. ¿Quién? Jesús. Merece la pena fiarse de Él. ¿Qué? Alivio, misericordia, vida eterna. ¿Qué tiene que ver la humildad? En mi experiencia personal y escuchándoos, me doy cuenta de que esa mala interpretación del concepto de alivio genera no solo confusión, sino sobre todo decepción y frustración. Y la humildad viene en tu ayuda asumiendo que Dios no está a tu servicio. Os lo decía ayer, Dios es Dios, no es mi empleado, no es mi siervo, no es mi esclavo. No está a mi servicio, soy yo el que estoy a servicio suyo. Y por lo tanto, Él, aunque yo le pida que pase de mí este cáliz, Él sabe si tiene que pasar del todo o un poquito, si tiene que pasar ahora o si tiene que pasar dentro de un año. Santa Teresa de Jesús, en ese verso tan conocido, nada te turbe, nada te espante. ¿Os acordáis que dice una cosa? La paciencia todo lo alcanza. ¿Qué te da la humildad? Paciencia. Porque lo que nosotros en nuestra soberbia queremos es que esas promesas sean ya.
Pues no son ya, a veces sí, oye, que a veces sí, que muchas veces vienes aquí y sales renovado. Los problemas que están, el que no es igual, eres tú. Pero tú quisieras que eso se cumpliera ya. ¿Qué te dice la humildad? Paciencia. Respeta el tiempo de Dios. Respeta el tiempo de Dios. Déjale a Dios que haga de Dios. Él sabe más que tú y te ama más que tú a ti mismo. La humildad que genera la paciencia, todo lo alcanza. ¿Qué tiene que ver la humildad con la misericordia? Recientemente, no voy a decir ya el día exacto, recientemente he hablado con una señora por teléfono, años alejada, ahora una gravísima enfermedad. Me dice, quiero volver, pero me da vergüenza. ¿Por qué? Porque tenía que haberme acercado antes, y acercarme ahora, que me encuentro al borde de la muerte, me da mucha vergüenza. Yo la he contado, la parábola del hijo pródigo. Es bellísima parábola, lo que pasa es que la gente no se da cuenta de los detalles, pero es bellísima. El hijo pródigo es un sinvergüenza, y cuando vuelve a su casa sigue siendo un sinvergüenza. Es un egoísta. Cuando está afuera, no dice, voy a volver a la casa de mi padre, ¿cuánto estará sufriendo mi padre? Pobrecito. Su padre no le importa, ni le importó antes, ni le importa después. Dice, voy a volver a la casa de mi padre, porque aquí no tengo ni para comer, y me gustaría comerme las algarrobas de los cerdos. Y en la casa de mi padre, los criados comen mejor que aquí. Jamás ha pensado en su padre, ni antes ni después. ¿Y qué pasa con el padre? ¿Es tonto el padre? No sé si el de la parábola, pero Dios, que representa al padre en la parábola, Dios sabe perfectamente cuáles son tus motivos. Miedo al infierno. Por si acaso hay algo más. Lo que llamamos dolor de atricción, que es por miedo. Lo sabe y no le importa. Sabe que sigues siendo un egoísta, que no te importa en absoluto Dios, que no tienes dolor de corazón, que lo que tiene que es hambre. Y no le importa, le hace la fiesta, le mata el ternero cebado. Eso le decía yo a esta señora, vuelve, que tenías que haber vuelto antes, cierto. Que tenía motivos Dios para decirte ahora no entras, cierto. Pero es que Dios es Dios. Y lo que Dios nos enseña es que su amor no se mide como respuesta a nuestro amor. Su amor nos precede. ¿Qué tiene que ver la humildad? ¿Cuántas veces he escuchado, no voy a confesarme porque voy a repetir el mismo pecado? Y dejas de ir. Y me da vergüenza tener que decir lo mismo para lo mismo, decir, no sé si mañana o dentro de una semana. Sobre todo esos pecados que están ligados, por ejemplo, a la adolescencia y que se convirtieron en un hábito. Y son dificilísimos de desarraigar. Pero ¿qué sucede cuando dejas de luchar? No sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de nadar en un río. Mis padres, cuando yo era un adolescente, justo antes de irme al seminario, a los 18 años, tenían una casa, una urbanización, un condominio, al lado del río Alberche, en la provincia de Toledo. Son momentos de mi adolescencia maravillosos e imborrables. Tampoco es que el río Alberche fuera el Mississippi, Bueno. Pero allí nos bañábamos, mi hermana y yo, y era una delicia. Y allí aprendí, 16, 17, 18 años, una lección. No tenía mucha corriente el río Alberche, Bueno. Pero
si yo me dejaba, de repente aparecía 200 metros más abajo. Y con mucho esfuerzo, nadando contra la corriente, que ni yo era un gran nadador, ni la corriente era mucha. Bueno, lograba mantenerme en el sitio o avanzar incluso un poquito. Ese es el acto de humildad. Cuando tú dices, confesarme otra vez, qué vergüenza me da. ¿Y para qué? Si voy a volver a pecar. ¿Qué sucede? Que dejas de luchar y de repente la corriente te lleva y te lleva. Y eso va a más, va a más. Si tú luchas con humildad, Señor, perdóname, perdóname. Seguramente tendrás que decir, perdóname, no sé si mañana o dentro de un mes, seguramente, o por lo menos posiblemente. Pero si luchas, en lugar de decir perdóname por 20 cosas, quizá lo digas por 5. Y si sigue luchando, quizá por 2. Esto es la humildad. Sin humildad, dejas de pedir misericordia. Te avergüenzas, te parece inútil, no sirve, te rindes y te lleva la corriente y quién sabe dónde apareces. Hay un texto precioso de Jesús cuando Él dice a los apóstoles, le preguntan los apóstoles, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y el Señor contesta, 70 veces 7. 70 veces 7 no son 490, 70 veces 7, que es un número bíblico que significa siempre. Y tu hermano te pide perdón 70 veces 7, tienes que perdonarle en un día. Y si el Señor nos manda a nosotros que perdonemos siempre, ¿es que acaso no está Él dispuesto a perdonar siempre? Es que Él no muere en ese momento espantoso, ofreciéndose como víctima por nosotros y por aquellos que le matan. Es que no se convierte en el abogado defensor de aquellos que le están insultando diciendo, perdónale, Señor, ¿no saben lo que hacen? El problema para acoger la misericordia de Dios es la soberbia. En el libro que estoy ahora escribiendo, que es el de historia para los franciscanos de María, estoy con el 15º libro, la historia de la Iglesia en la Edad Moderna. Estoy en el siglo XVI. He estudiado a Lutero, he estudiado a Calvino, y enseguida lo he comparado con los catoprotestantes alemanes actuales. Lutero, que era un hombre con fe, se encuentra con su pecado y con el pecado. ¿Qué es lo que Lutero dice? El pecado existe, pero la fe es más grande que el pecado. Y suprime la confesión, porque basta con que tengas fe y ya está. Vas a ir al cielo si tienes fe. Qué fácil, ¿verdad? ¿Y no hay lucha? Lutero suprime, solo deja el sacramento del bautismo y el sacramento de la misa, pero con una concepción de la presencia real distinta de la nuestra y ligada exclusivamente al momento de la misa. Calvino ni eso. Tengo fe, pero no, esto es pecado, esto está mal. Pero no importa, porque como tengo fe, no hay lucha, no hay conversión. Y no hay petición de perdón. ¿De qué tengo que pedir perdón? Si da lo mismo, si ya tengo fe, ya me perdona. ¿Qué dicen los catoprotestantes alemanes ahora? Dicen, es que esto no es pecado. Lutero decía, esto es pecado, pero no importa. Y estos dicen, es que esto no es pecado. El fondo es el mismo, no tengo que pedir perdón. Es decir, soberbia. Yo no tengo que pedir perdón porque esto no es pecado. Tienen menos fe que Lutero. Y seguramente más soberbia que la que tenía Lutero, y tenía mucha. Porque mira que pensar que en el siglo XVI nadie había entendido la Biblia hasta que la interpretó él, se necesitan toneladas y toneladas de soberbia, Pero estos son peores. ¿Por qué? Porque no quiero pedir perdón. ¡Qué vergüenza!
Qué vergüenza tener que pedir perdón una y otra vez. Estoy en situación de pecado. Estoy en situación de pecado y por lo tanto no puedo comulgar. ¿Qué tengo que hacer? Pues decir que esto no es pecado y hemos terminado. La humildad te lleva a decir, Señor, ni quiero engañarme, ni quiero que me engañen. Ni quiero engañarme diciendo que fumar es bueno, ni quiero que me engañen diciendo que es lo mejor para los pulmones. Señor, esto me cuesta, pero tú estás dispuesto a perdonarme 70 veces 7. Perdóname, Señor. Esto es la humildad relacionada con la promesa de la misericordia. Perdóname, Señor, perdóname. 70 veces 7 te lo pediré en el día y sé que tú 70 veces 7 me vas a perdonar en el día. La promesa de la humildad con respecto a la vida eterna. ¿Y cómo será? ¿Cuántas veces me han hecho esa pregunta? ¿Y cómo será? ¿Y cuándo será? Y esto no es una quimera, ¿eh? ¿Cuánta gente va en busca de adivinos, brujas, para que no sé con qué sortilegios le pongan en contacto con el familiar difunto? Señor, yo sé que será, pero será cuando tú quieras que sea. Y no voy a buscar un truco peligrosísimo para intentar conectar con esa persona a la que amo y que sé que está viva, porque si no, ¿para qué vas a buscar ese truco? ¿A qué te lleva la humildad? A tener paciencia. Ayer os decía, no nos han educado a aceptar el misterio. Pues lo mismo os digo, no nos han educado a ser humildes y a tener paciencia. Todo llega, todo llega. Hay vida eterna, están vivos. Cuando estemos allí nos daremos cuenta de cómo es y de que quizá nunca han dejado de estar aquí. Hay vida eterna, están vivos. Ten paciencia, ten paciencia. Sé humilde, acepta el misterio, acepta que no lo sabes todo, acepta que hay cosas que no puedes entender. Pero es que eso es lo propio de la condición humana. La humildad es la virtud que nos permite vivir rectamente esa virtud teologal que es la esperanza. Sin la humildad no somos capaces de aceptar el silencio de Dios cuando pedimos y no recibimos inmediatamente. Sin la humildad no somos capaces de acudir a pedir perdón, sabiendo que es posible que volvamos a cometer el mismo pecado. Y sin la humildad no somos capaces de tener paciencia y seguir creyendo, aunque no lo veamos, aunque no lo toquemos, aunque no lo escuchemos, seguir creyendo que los que nos han precedido siguen vivos. Por favor, no lo dudéis ni un instante. Cuando en las apariciones del resucitado se aparece el Señor y no está Santo Tomás, Él dice, si no lo veo no lo creo, si no meto los dedos en el agujero de los clavos no lo creo. Se vuelve a aparecer el Señor y le dice, anda, ven, aquí están mis llagas. Era carne resucitada. La carne resucitada a la que se abraza María Magdalena cuando le ve fuera del sepulcro. Y Tomás, que se da cuenta de la metedura de pata que ha hecho, se pone de rodillas y por primera vez un apóstol dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le contesta,
Porque has visto, has creído. Dichosos aquellos que crean sin haber visto. Nunca olvido el momento en el que tuve que despedir a mi madre. Había sido durísimo, durísimo. Yo estaba entonces en la parroquia que tenemos en Filadelfia, haciendo la fundación, pasé allí un año. Me ponía, porque se va a morir, estaba una semana, ha mejorado, me volví a marchar. Me volví a venir, me volví a marchar. Cuando por fin murió en medio de unos dolores espantosos, cuando le di un beso en la frente ya fría, antes de que cerraran el ataúd y la llevaran a enterrar, nunca dudé de que aquello no era un adiós, sino un hasta luego. Nunca dudé. Y nunca me ha faltado, y a veces muy intensamente, la presencia de mi madre. No dudéis. Es la humildad la que os va a ayudar a vivir esta ausencia, a pasar este tiempo. Es la humildad la que os va a ayudar a tener paciencia y a no desesperar creyendo que se han ido y que se han ido para siempre. Mañana, si Dios quiere, hablaremos del amor y como es la encarnación del Señor, hablaré de un baile que se produce entre un esclavo y una esclava. Pedimos al Señor que nos ayude a ser humildes como María.